El Cairo, Egipto, 1962. Un exoficial alemán, rubio y de ojos azules, organiza lujosas fiestas en su villa, sirviendo champán a generales egipcios, coqueteando con sus esposas y discutiendo secretos militares. Es propietario de un establo donde oficiales superiores entrenan a sus caballos. Viaja libremente entre El Cairo y Múnich y se ha ganado la reputación de ser un hombre que disfruta de los placeres de la vida. La élite egipcia lo acepta como uno de los suyos, un europeo sofisticado que habla árabe y entiende su cultura. Lo que no saben es que Wolfgang Lotz no es alemán. Él es Zeev Gur Aryeh, un espía israelí que vive bajo la cobertura más profunda que el Mossad haya creado jamás. Durante 3 años fotografía sitios militares, monitorea el programa de misiles de Egipto y proporciona inteligencia crítica a Israel. Su tapadera es tan impecable que incluso cuando la contrainteligencia egipcia lo arresta, les cuesta creer que no es exactamente quien dice ser. Esta es la historia del espía del champán, el maestro del engaño que encantó a la élite de El Cairo mientras robaba sus secretos. Zeev Gur Aryeh nació el 1 de enero de 1921 en Mannheim, Alemania. Su padre era judío y su madre luterana alemana. La herencia mixta creó una identidad compleja que más tarde se convertiría en su mayor activo operativo. Creció hablando alemán con fluidez, asistió a escuelas alemanas y absorbió la cultura alemana. Pero cuando el régimen nazi llegó al poder en la década de 1930, la conexión judía de la familia se volvió peligrosa. En 1933, cuando Zeev tenía 12 años, su madre tomó la difícil decisión de enviarlo a Palestina, entonces bajo mandato británico, donde podría vivir seguro con sus familiares. En Palestina, Zeev se unió a la Haganá, la organización paramilitar judía que más tarde se convertiría en el núcleo de las fuerzas de defensa de Israel. Sirvió durante los disturbios árabes de 1936 a 1939, aprendiendo combate, recopilación de inteligencia y el arte de operar detrás de las líneas enemigas. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se ofreció como voluntario en el ejército británico y se unió a una unidad de fuerzas especiales compuesta en gran parte por judíos de habla alemana. La unidad realizó operaciones de reconocimiento y sabotaje en el norte de África y Europa, misiones que requerían soldados que pudieran hacerse pasar por alemanes cuando fuera necesario. Después de la guerra, Zeev permaneció en el ejército, sirviendo en la Guerra de Independencia de Israel en 1948. Demostró aptitud para el trabajo de inteligencia, una capacidad para pensar estratégicamente, para integrarse en entornos y para mentir de manera convincente durante períodos prolongados. A finales de la década de 1950, el Mossad estaba desarrollando ambiciosos planes para realizar operaciones encubiertas en países árabes hostiles. Necesitaban agentes que pudieran desaparecer bajo identidades falsas durante años, viviendo vidas enteras inventadas mientras recopilaban información. Zeev Gur Aryeh encajaba perfectamente en el perfil. El plan era audaz: insertar un agente en Egipto, el vecino más poderoso de Israel y su principal amenaza militar, bajo una cubierta tan profunda que ni siquiera una investigación prolongada lograría penetrarla. El agente se establecería en la sociedad egipcia, cultivaría relaciones con las élites militares y políticas e informaría sobre programas de armas, despliegues de tropas y planificación estratégica. La misión duraría años, posiblemente décadas,
y requeriría un operativo que se sintiera cómodo con un aislamiento profundo y fuera capaz de mantener una identidad falsa sin errores. Cerf aceptó el encargo. Entre 1958 y 1960, el Mossad construyó la leyenda de Wolfgang Lotz. Crearon una historia de fondo completa. Nacido en Alemania, su padre murió en el frente oriental. Sirvió en la caballería de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial, desilusionado con la Alemania de posguerra, buscando nuevas oportunidades en el extranjero. Los documentos eran certificados de nacimiento falsificados, registros militares y transcripciones escolares. Los contactos en Alemania proporcionaron personas que corroborarían que conocían a Wolfgang si alguien lo verificaba. Se abrió una cuenta bancaria en Múnich con fondos transferidos desde la inteligencia israelí, a través de canales imposibles de rastrear. El elemento más crítico fue la preparación psicológica. Cerf pasó 2 años reaprendiendo la cultura alemana que había dejado atrás cuando era niño. Gestos, opiniones políticas y actitudes sociales. Estudió y se empapó de las tácticas de caballería y de las prácticas comerciales alemanas de la posguerra. Ensayó su historia de portada hasta que se volvió automática, hasta que Wolfgang Lotz se sintió más real que Cerf Gur Aryeh. Los psicólogos del Mossad supervisaron su transformación, asegurándose de que pudiera soportar el engaño bajo estrés. A principios de 1960, la construcción estaba terminada. Cerf Gur Aryeh desapareció. Nació Wolfgang Lotz. La inserción de Lotz en Egipto fue metódica. No llegó pretendiendo ser un hombre de negocios en busca de oportunidades que pudieran despertar sospechas. En cambio, viajó como turista en 1960. Visitó Alejandría y El Cairo. Se alojó en hoteles, exploró sitios históricos y se comportó exactamente como lo haría un turista alemán adinerado. No hizo ningún esfuerzo por cultivar contactos de inteligencia. El objetivo era visibilidad sin propósito, establecer presencia sin plantear preguntas. Regresó varios meses después, esta vez expresando interés en invertir en la agricultura egipcia e importar productos europeos. Se reunió con funcionarios del gobierno para discutir licencias comerciales. Consultó con abogados sobre compras de propiedades y socializó en clubes frecuentados por expatriados europeos. Su acento alemán, su porte y su conocimiento de la cultura europea reforzaron su tapadera. Las autoridades egipcias realizaron verificaciones de antecedentes rutinarias. Los documentos que había creado el Mossad pasaron el escrutinio. Referencias en Alemania confirmaron su identidad. Nada sugería nada inusual. A principios de 1961, Lotz había comprado propiedades en las afueras de El Cairo y había establecido un establo de equitación. La elección fue estratégica. Los caballos eran populares entre los oficiales militares egipcios, muchos de los cuales habían sido entrenados en tácticas de caballería antes de la mecanización. Un espacio de equitación atraería naturalmente a la clientela que Lotz necesitaba cultivar. Le proporcionó acceso social sin necesidad de buscar a los oficiales directamente cuando ellos acudían a él, atraídos por el interés compartido por la equitación. El establo se convirtió en la base de operaciones de Lotz. Lo bautizó como Centro Ecuestre Lotz y lo equipó con caballos alemanes importados, entrenadores profesionales e instalaciones que rivalizaban con cualquier otra de El Cairo. Los generales y coroneles egipcios comenzaron a frecuentar el establo,
apreciando la experiencia de Lodz y disfrutando de la camaradería de un exoficial militar que comprendía su mundo. Organizó competiciones, acogió eventos sociales y poco a poco se fue integrando a los círculos sociales militares. Su personalidad fue cuidadosamente calculada. Un hombre que disfrutaba de los placeres de la vida, el buen vino, las mujeres hermosas, los coches caros, pero que también era erudito y confiable. Nunca hizo preguntas directas sobre asuntos militares. En lugar de eso, escuchó mientras los oficiales hablaban libremente durante reuniones sociales, asumiendo que un oficial alemán excomulgado no representaba una amenaza para la seguridad. Discutieron promociones, movimientos de tropas, problemas de equipamiento y preocupaciones estratégicas con la naturalidad con que hablan entre pares. Lodz lo recordaba todo. Memorizaba detalles que luego codificaba y transmitía a Tel Aviv. En 2 años, Lodz había cultivado relaciones con docenas de altos oficiales militares egipcios. Organizaba elaboradas fiestas en su villa, donde se servía champán francés y delicias europeas, que eran lujos en el Egipto de Nasser. Las fiestas se hicieron famosas en los círculos sociales de El Cairo. Noches de bebida, baile y conversación que se extendían hasta la madrugada. Los oficiales trajeron a sus esposas, amantes y colegas, seguros de la creencia de que Wolfgang Lodz era simplemente un anfitrión generoso que disfrutaba de la compañía. Pero Lodz estaba reuniendo información metódicamente. Durante estas reuniones, fotografiaba documentos dejados descuidadamente sobre las mesas, memorizaba nombres y asignaciones mencionados en conversaciones y anotaba relaciones entre oficiales que revelaban estructuras de mando. Identificó qué generales tenían poder real y cuáles estaban marginados políticamente. Aprendió sobre las rivalidades internas, la corrupción y la moral. Información sobre problemas de gran valor para la planificación militar israelí. Su información más importante se refería al programa de misiles de Egipto. A principios de la década de 1960, Egipto estaba desarrollando misiles superficie-superficie, con ayuda de científicos alemanes reclutados por el gobierno de Nasser. El programa amenazaba con dar a Egipto la capacidad de atacar ciudades israelíes con armas químicas o convencionales, alterando fundamentalmente el equilibrio militar. La inteligencia israelí consideró que el programa de misiles era una amenaza existencial que requería contramedidas inmediatas. Lodz cultivó amistades con oficiales involucrados en el programa de misiles, asistiendo a pruebas y visitando instalaciones donde se fabricaban los componentes. Fotografió prototipos de misiles, registró especificaciones técnicas compartidas durante las discusiones e identificó a los científicos alemanes que aportaban su experiencia. La información que transmitió permitió al Mossad atacar a esos distintos científicos con fines de intimidación y asesinato, una operación paralela que finalmente interrumpió el desarrollo de misiles de Egipto. También informó sobre la asistencia militar soviética. Egipto se había convertido en un estado cliente de la Unión Soviética, recibiendo tanques, aviones y artillería en cantidades masivas. Lodz observó a los asesores soviéticos entrenando a las fuerzas egipcias. Tomó nota de los tipos de equipos que se entregaban y evaluó la competencia egipcia con los nuevos sistemas de armas. Sus informes indicaban que, si bien las fuerzas egipcias estaban siendo equipadas con moderno hardware soviético, el entrenamiento seguía siendo inadecuado y la moral era pobre, información que resultaría precisa durante la Guerra de los 6 días.
Mantener su tapadera requería algo más que un desempeño social. Exigía vivir como Wolfgang Lotz en todos los aspectos de la vida diaria. El Mossad comprendió que las operaciones encubiertas profundas fallan cuando los agentes se compartimentan de manera demasiado rígida, cuando la falsa identidad es solo una actuación y no una realidad vivida. Lotz tuvo que pensar como Wolfgang, reaccionar como Wolfgang, sentir como Wolfgang. La distinción entre agente y encubierto tuvo que desdibujarse hasta el punto en que el descubrimiento requiriera algo más que la observación. Fue necesario penetrar en la arquitectura psicológica de la identidad misma. Lotz se casó 2 veces mientras trabajaba en Egipto. Su primer matrimonio con una mujer israelí terminó antes de que comenzara la misión. Su segunda esposa, Waltraud Neumann, era una alemana que conoció en El Cairo. Ella creía que él era exactamente quien decía ser. Se casaron en 1962 y ella se mudó a su villa, convirtiéndose en parte de su mundo social. Ella organizaba fiestas, entretenía a las esposas de los oficiales y reforzaba su tapadera con su propia autenticidad. Ella no tenía conocimiento de su trabajo de inteligencia. Mantuvo el engaño incluso en momentos íntimos, sin revelar nunca que Wolfgang Lotz era una invención. El matrimonio planteaba riesgos operativos. Vivir con alguien que cree que tu falsa identidad es real crea una presión constante, un desliz en el lenguaje, una ausencia inexplicable, una reacción inconsistente con la historia de portada. Cualquier cosa podría despertar sospechas. Pero también profundizó su encubrimiento inconmensurablemente. Los hombres casados que vivían abiertamente con esposas extranjeras parecían asentados, comprometidos con su país adoptivo y menos propensos a ser agentes de inteligencia que operaban de manera encubierta. La comunicación con Tel Aviv requería una cautela extraordinaria. Lotz no podía usar el teléfono ni el correo para obtener información confidencial. En lugar de ello, se basó en mensajes codificados transmitidos por radio. El Mossad le había proporcionado un transmisor de radio compacto oculto en la base de una linterna alimentada por batería. Transmitía a intervalos irregulares, siempre tarde por la noche, cuando la vigilancia electrónica era menos intensa, codificando los informes mediante libretas de un solo uso que hacían los mensajes irrompibles sin la clave correspondiente guardada en Tel Aviv. El costo psicológico fue inmenso. Durante años, Lotz vivió sin ninguna conexión humana con su verdadera identidad. No podía hablar hebreo, no podía reconocer la herencia judía, ni siquiera podía pensar en cosas que pudieran colarse en la conversación en momentos de descuido. El aislamiento inherente a las operaciones encubiertas es profundo. Vivir entre la gente estando completamente solo, incapaz de confiarle la verdad a nadie. Los psicólogos del Mossad evaluarían más tarde que el encubrimiento profundo y prolongado provoca una confusión de identidad duradera, una difuminación del yo que dificulta el retorno a la vida normal, si no imposible. La operación de Lotz continuó con éxito durante 1962 y 1963. Su inteligencia proporcionó a Israel un conocimiento detallado de las capacidades militares egipcias, el desarrollo de misiles y la planificación estratégica. Pero en 1964, la contrainteligencia egipcia había empezado a sospechar, no de Lotz específicamente, sino de la posibilidad de que agentes extranjeros estuvieran operando en El Cairo, dada la exactitud de las evaluaciones de inteligencia israelí.
Los servicios de seguridad egipcios, apoyados por asesores soviéticos con experiencia en contrainteligencia, comenzaron a vigilar a ciudadanos extranjeros y egipcios con contactos inusuales en el extranjero. La vida social de alto perfil de Lotz lo hizo visible. Sus estrechas relaciones con oficiales militares suscitaron interrogantes. ¿Por qué un empresario alemán invertiría tanto tiempo y dinero entreteniendo a generales egipcios? ¿Qué ganaba con estas relaciones más allá del prestigio social? Los oficiales de contrainteligencia iniciaron investigaciones de antecedentes. Se pusieron en contacto con las autoridades alemanas para verificar la documentación de Lotz. Los documentos fueron revisados. Las falsificaciones del Mossad eran excelentes, pero surgieron inconsistencias. Las personas que deberían haber conocido a Wolfgang en Alemania solo tenían recuerdos vagos. Sus registros de servicio militar existían, pero carecían de la profundidad esperada de alguien que había servido durante toda la guerra. Los pequeños detalles no coincidían con las escuelas a las que afirmaba haber asistido. Las direcciones que enumeró no existían o pertenecían a otras personas. Los investigadores egipcios no pudieron demostrar definitivamente que Lotz era un impostor, pero la sospecha se intensificó. En febrero de 1965, las fuerzas de seguridad lo arrestaron a él y a Waltraud en su villa. Los separaron y los interrogaron. Waltraud, genuinamente sorprendida, insistió en que su marido era exactamente quien decía ser. Lotz mantuvo su tapadera, indignado por ser acusado de espionaje, y exigió contactar con la embajada alemana. Pero durante la búsqueda en la villa, los investigadores descubrieron el transmisor de radio oculto en la linterna. El dispositivo era inequívocamente un equipo de inteligencia, compacto, sofisticado, diseñado para la comunicación encubierta. Ante la evidencia física, las opciones de Lotz se redujeron. Podría mantener la cobertura y enfrentar la ejecución como espía alemán para una potencia extranjera anónima. O podría revelar su verdadera identidad y enfrentar un juicio como agente israelí, con la esperanza de que la presión del gobierno israelí eventualmente lograra su liberación. Después de días de interrogatorio, Lotz admitió la verdad. Era un oficial de inteligencia israelí que operaba bajo una identidad falsa. La confesión conmocionó a las autoridades egipcias. Sus servicios de contrainteligencia habían sospechado espionaje extranjero, pero descubrir a un agente del Mossad tan profundamente arraigado en los círculos sociales militares durante años fue un fracaso masivo de inteligencia. Planteó preguntas horrorosas. ¿Qué información había transmitido? ¿Cuántos otros agentes estaban operando sin ser detectados? ¿Quién más en la sociedad egipcia podría estar ocultando identidades israelíes? La reacción de Waltraud fue igualmente devastadora. El hombre con el que se había casado, la vida que habían construido, la identidad que conocía, todo eran invenciones. Wolfgang Lotz no existía. Se había casado con un desconocido, un agente que había utilizado su relación como tapadera para realizar espionaje. La traición fue total. Ella afrontó su propio peligro legal. Las autoridades egipcias la arrestaron como cómplice, creyendo que ella debía saber de sus actividades. Ella mantuvo su inocencia, insistiendo que había sido engañada por completo. La afirmación era creíble. El propio Lotz confirmó que su esposa no tenía conocimiento de su trabajo de inteligencia, pero los interrogadores egipcios se mantuvieron escépticos. El juicio comenzó en julio de 1965 y se llevó a cabo con gran publicidad.
El gobierno de Nasser utilizó el caso para demostrar vigilancia contra el espionaje israelí y para avergonzar a las naciones occidentales cuyos pasaportes habían sido utilizados en la operación. Lotz fue acusado de espionaje, sabotaje y traición. La última acusación es técnicamente inaplicable porque no era egipcio, pero está formulada para enfatizar la gravedad de penetrar en la sociedad egipcia bajo falsas premisas. Las pruebas presentadas en el juicio fueron condenatorias. El transmisor de radio, los mensajes codificados, las fotografías de instalaciones militares encontradas en su poder y el testimonio de oficiales que habían socializado con él, ahora dándose cuenta de que sus conversaciones habían sido para recopilación de inteligencia. Lotz ofreció una defensa limitada, reconociendo sus actividades, pero argumentando que había actuado bajo órdenes, que la recopilación de inteligencia era una guerra legítima entre naciones en conflicto y que no había dañado a nadie personalmente. El tribunal lo condenó a él y a Waltraud por todos los cargos. Lotz fue condenado a cadena perpetua con trabajos forzados. Waltraud recibió una sentencia más leve de 3 años, y las autoridades egipcias aceptaron que probablemente había participado involuntariamente. Ambos fueron trasladados a cárceles egipcias, Lotz a una instalación militar, Waltraud a una prisión civil de mujeres. Lotz pasó más de 2 años bajo custodia egipcia. Las condiciones eran duras: comida limitada, contacto mínimo con el mundo exterior y una conciencia constante de que, como espía israelí, era particularmente vulnerable a un trato duro. Pero las autoridades egipcias también reconocieron su valor potencial en las negociaciones. Los servicios de inteligencia israelíes valoraban a los agentes que habían demostrado capacidad bajo un profundo encubrimiento. La liberación de Lotz podría negociarse a cambio de prisioneros egipcios retenidos por Israel. La oportunidad llegó después de la Guerra de los 6 días en junio de 1967. La sorprendente victoria militar de Israel dejó a Egipto humillado y desesperado por recuperar prisioneros, territorio y dignidad. Entre los prisioneros egipcios retenidos por Israel había altos oficiales militares capturados durante el conflicto. Las negociaciones comenzaron a través de canales intermediarios: la Cruz Roja, representantes de la ONU y diplomáticos neutrales para el intercambio de prisioneros. En febrero de 1968, después de extensas negociaciones, Egipto acordó liberar a Lotz y Waltraud como parte de un intercambio de prisioneros más amplio. Los funcionarios egipcios presentaron la liberación como un gesto humanitario más que una concesión, sosteniendo públicamente que ambos habían cumplido adecuadamente sus condenas. Pero el hecho de que hubieran transcurrido menos de 3 años desde que cumplió una condena a cadena perpetua dejó claro que los cálculos estratégicos pesaron más que la justicia. Lotz y Waltraud fueron trasladados a un lugar neutral y puestos bajo custodia israelí. Regresaron a Israel como héroes: Lotz celebrado por su trabajo de inteligencia, Waltraud como una víctima de espionaje atrapada en circunstancias fuera de su control. Los medios israelíes cubrieron la historia ampliamente, retratando a Lotz como un maestro espía cuya inteligencia había contribuido a la superioridad militar de Israel. Lotz tuvo dificultades para adaptarse a la vida civil. Después de años viviendo como Wolfgang, volver a ser Sef fue desorientador. Había pasado tanto tiempo habitando una identidad falsa que su yo original le parecía extraño.
Los psicólogos que trabajan con agentes encubiertos que regresaron describieron este fenómeno como disolución de la identidad, donde la línea entre el yo real y el yo representado se vuelve tan borrosa que volver al original se siente como adoptar otro disfraz. Su matrimonio con Waltrud no sobrevivió. La base de su relación había sido el engaño. Se había casado con un hombre que no existía y vivía con alguien que se hacía pasar por su marido mientras la usaba como tapadera operativa. La traición, aunque no maliciosa, fue completa. Se divorciaron poco después de regresar a Israel. Waltraud finalmente regresó a Alemania y decidió reconstruir su vida lejos del mundo de inteligencia que había destruido su matrimonio. Lotz se volvió a casar, esta vez con una mujer israelí con quien podía ser completamente honesto. Escribió unas memorias, The Champagne Spy, publicadas en 1972, detallando su operación con la aprobación del Mossad. El libro se convirtió en un éxito de ventas internacional. Se tradujo a varios idiomas y consolidó su reputación como uno de los agentes encubiertos más exitosos en la historia de la inteligencia. Concedió entrevistas, apareció en televisión y se convirtió en una figura pública inusual para los agentes de inteligencia, pero aceptable dado que su tapadera fue descubierta irreversiblemente. Tuvo problemas con el alcohol, un problema común entre los agentes de inteligencia que pasaron años viviendo bajo un estrés extremo. Las fiestas con champán que habían sido necesidades operativas se convirtieron en demonios personales. Buscó tratamiento para el alcoholismo y habló abiertamente sobre los costos psicológicos del trabajo de espionaje. Abogó por mejores sistemas de apoyo para los oficiales de inteligencia que regresaban de misiones encubiertas, argumentando que el Mossad los había preparado excelentemente para la misión, pero inadecuadamente para sus consecuencias. Wolfgang Lotz murió el 14 de mayo de 1993 a la edad de 72 años. Fue enterrado en Israel con honores militares, reconocido oficialmente como un héroe nacional, cuyo trabajo de inteligencia había contribuido a la seguridad israelí durante un período crítico. Su operación quedó estudiada en los servicios de inteligencia de todo el mundo como un ejemplo exitoso de penetración encubierta profunda y construcción de identidad falsa. La información proporcionada durante sus años en El Cairo resultó estratégicamente valiosa. Sus informes sobre la moral militar egipcia, las entregas de equipo soviético y las debilidades de la estructura de mando informaron la planificación israelí para la Guerra de los 6 días. Si bien su inteligencia no fue singularmente decisiva, la victoria de Israel fue resultado de múltiples factores, entre ellos un entrenamiento superior, superioridad aérea y mejor logística. Las contribuciones de Lotz proporcionaron ventajas tácticas que los comandantes aprovecharon durante el conflicto. Su información sobre el programa de misiles de Egipto fue particularmente significativa. La información que reunió le permitió al Mossad identificar y atacar a científicos alemanes, contribuyendo así a frenar el desarrollo egipcio. Varios científicos recibieron cartas amenazantes. Algunos sobrevivieron a los intentos de asesinato y otros fueron presionados por las autoridades alemanas para que cesaran su cooperación con Egipto. La campaña perturbó lo suficiente el desarrollo de misiles como para que, en 1967, las capacidades de misiles de Egipto siguieran siendo limitadas y representaran una amenaza mínima durante la guerra. Lotz también proporcionó información detallada sobre las defensas aéreas egipcias.
instalaciones de radar y ubicaciones de aeródromos. La planificación de la Fuerza Aérea Israelí para el ataque inicial de la guerra, que destruyó la mayor parte de la Fuerza Aérea egipcia en tierra, se benefició de la información de inteligencia. Lotz y otras fuentes habían brindado información sobre diseños de aeródromos, patrones de despliegue de aeronaves y capacidades defensivas. La operación demostró el valor de la inteligencia humana humilde para complementar los métodos técnicos de recopilación de información. Los satélites podían fotografiar instalaciones militares, pero no podían revelar problemas de moral, rivalidades de mando o pensamiento estratégico. Solo fuentes humanas insertas en la sociedad enemiga podrían proporcionar la inteligencia contextual necesaria para comprender no solo las capacidades, sino también las intenciones y las debilidades. La operación de Lotz planteó cuestiones éticas con las que las agencias de inteligencia lidian continuamente. ¿Qué es aceptable en la construcción y mantenimiento de identidades falsas? ¿Es moralmente justificable engañar a personas inocentes como Waltraud si sirve a objetivos de seguridad nacional? ¿Dónde están los límites entre la recopilación legítima de información y la traición personal? La perspectiva del Mossad, aunque nunca articulada oficialmente en esos términos, sostenía que la necesidad operativa justificaba un engaño extraordinario. En el caso de Israel, la supervivencia nacional, frente a las amenazas de vecinos comprometidos con su destrucción, pesó más que los derechos individuales a la verdad en las relaciones. El sufrimiento de Waltraud, aunque lamentable, fue un daño colateral en una operación de inteligencia que servía a imperativos estratégicos más amplios. Desde este punto de vista, el engaño de Lotz no fue una traición personal, sino una necesidad profesional. Los críticos argumentaron que utilizar las relaciones íntimas como cobertura de inteligencia cruzaba límites éticos, independientemente de la justificación estratégica. Waltraud no tuvo otra opción que convertirse en parte de una operación de inteligencia. Su consentimiento para el matrimonio se obtuvo mediante fraude. El daño psicológico que sufrió al enterarse de que años de su vida se habían construido sobre mentiras fue una consecuencia directa de decisiones operativas que priorizaron la recolección de inteligencia por sobre su bienestar. El hecho de que el Mossad aprobara tales operaciones sugiere una voluntad institucional de infligir un daño personal significativo en pos de objetivos estatales. El propio Lotz permaneció en conflicto. En entrevistas tardías en su vida, reconoció el dolor que su engaño le causó a Waltraud y expresó arrepentimiento, pero también sostuvo que su misión era necesaria, que Israel enfrentaba amenazas existenciales que requerían medidas extremas y que el trabajo de inteligencia implica inherentemente engaño. La tensión entre estas posiciones, el arrepentimiento por el daño personal y el orgullo por el éxito profesional, caracterizaron sus reflexiones sobre la operación. La operación de Lotz se convirtió en un modelo para posteriores misiones de encubrimiento profundo. Los servicios de inteligencia de todo el mundo estudiaron sus métodos. La construcción meticulosa de identidades falsas. Los años dedicados a construir redes sociales antes de la explotación operativa. El uso de negocios legítimos como cobertura y la preparación psicológica necesaria para un engaño sostenido. La operación demostró que con suficientes recursos y planificación, los agentes podían insertarse en sociedades hostiles durante períodos prolongados. Pero la operación también reveló limitaciones.
La cobertura profunda es enormemente costosa. Años de preparación, apoyo continuo y la aceptación de que un agente solo puede acceder a información limitada, independientemente de lo bien posicionado que esté. Lutz proporcionó información valiosa, pero su acceso se limitaba a las redes sociales y no a documentos clasificados o a una planificación estratégica de alto nivel. El análisis costo-beneficio del encubrimiento profundo versus otros métodos de recolección de información sigue siendo objeto de debate dentro de las comunidades de inteligencia. Los avances tecnológicos han hecho que la cobertura profunda sea más fácil y más difícil al mismo tiempo. Más fácil porque las comunicaciones digitales permiten una construcción de cobertura más sofisticada y una comunicación segura. Más difícil porque la misma tecnología permite una verificación de antecedentes más exhaustiva. Internet crea huellas digitales que deben fabricarse y mantenerse minuciosamente. La presencia en las redes sociales, los registros en línea y las bases de datos con referencias cruzadas hacen que las identidades falsas sean más vulnerables a la exposición. Una moderna Wolfgang requeriría un equipo entero que actualizara y mantuviera constantemente su leyenda digital. La comprensión psicológica de la cobertura profunda también ha evolucionado. Las agencias de inteligencia reconocen ahora que la inmersión prolongada en una identidad falsa causa efectos psicológicos duraderos, incluida confusión de identidad, dificultad para mantener relaciones auténticas después de que se rompe la identidad y tasas elevadas de abuso de sustancias y depresión. Existen mejores sistemas de apoyo para los agentes que regresan de zonas de mucha cobertura, aunque el desafío fundamental persiste. Vivir como otra persona durante años cambia quién eres de maneras que no se pueden revertir por completo. La historia de Wolfgang Lutz perdura porque captura algo esencial acerca del trabajo de inteligencia: la intersección de la audacia y el engaño. La voluntad de habitar las falsedades tan completamente que se convierten en una forma de verdad. Sus fiestas con champán en el Cairo eran al mismo tiempo auténticas reuniones sociales y sofisticadas operaciones de inteligencia, reales en su convivencia, falsos en su propósito. Los oficiales que lo consideraban un amigo no se equivocaban sobre la realidad de la amistad. Simplemente desconocían su función secundaria. Esta dualidad define la ambigüedad moral del espionaje. A Lutz le agradaban sinceramente muchos de los hombres cuyos secretos robó. Disfrutaba de las fiestas que organizaba y de las relaciones que cultivaba. Pero esos sentimientos genuinos coexistieron con una total disposición a traicionar la confianza por objetivos estratégicos. La contradicción no era la hipocresía, sino el profesionalismo, la capacidad de mantener una conexión humana auténtica y al mismo tiempo explotarla con fines de inteligencia. Para Egipto, el caso Lutz se convirtió en una historia de advertencia sobre los fallos de contrainteligencia.